En febrero de 2016, el mundo financiero fue testigo de uno de los golpes digitales más audaces de la historia moderna. No hubo armas, no hubo explosiones, no hubo ladrones enmascarados corriendo por los pasillos de un banco. El ataque que casi desvió $1.000 millones del Banco Central de Bangladesh fue silencioso, preciso y ejecutado completamente desde la sombra invisible del cibercrimen internacional. Esta es la historia de cómo un error tipográfico, una impresora defectuosa y una investigación que atravesó continentes evitaron que uno de los mayores robos de la historia se concretara, y de cómo un grupo de élite, operando lejos de los reflectores, casi ganó una batalla de proporciones globales. Todo comienza en la capital de Bangladesh, Dhaka, un país en desarrollo, pero con un sistema financiero que, como tantos otros, depende profundamente de la tecnología para operar en el escenario internacional. El Banco Central de Bangladesh mantenía miles de millones de dólares en reservas depositadas en la Reserva Federal de Nueva York. Esas reservas se utilizaban para transacciones internacionales y pagos legítimos del país. Nada fuera de lo común. Gobiernos de todo el mundo hacen exactamente lo mismo. Lo que nadie imaginaba era que, durante meses, algo estaba ocurriendo detrás del telón. Algo que escapaba completamente a los ojos de los empleados, de la dirección y de las autoridades de seguridad. En la superficie, todo parecía absolutamente normal. El personal del banco seguía su rutina. Documentos impresos, transacciones procesadas, informes diarios. Y es precisamente aquí donde esta historia toma un matiz casi cinematográfico. Todo avanzaba hacia el mayor robo digital de la historia de las finanzas, hasta que una simple impresora comenzó a fallar. Pero antes de llegar a ese momento crítico, necesitamos entender el contexto. En los días previos al ataque, nadie sospechaba absolutamente nada. No había alertas, no había señales de que algo estaba a punto de ocurrir. Ni siquiera el sistema internacional SWIFT, responsable de enviar y recibir transferencias globales entre instituciones financieras, mostraba irregularidades. Y es esta normalidad engañosa la que permitió que los intrusos permanecieran invisibles. Durante una madrugada de febrero, mientras la ciudad dormía, algo se movía silenciosamente dentro del sistema del banco. Órdenes de pago internacionales comenzaron a generarse y enviarse. Todas parecían legítimas. Todas tenían las autorizaciones necesarias. Los montos eran altos, altísimos, pero nada que de inmediato llamara la atención en un banco central que maneja miles de millones cada día. Los sistemas procesaron las transacciones como si fueran rutinarias. Fueron enviadas directamente a la Reserva Federal de Nueva York. Desde un punto de vista técnico y administrativo, todo parecía absolutamente correcto. El banco estaba a punto de perder $951 millones sin que nadie se diera cuenta. A la mañana siguiente, los empleados comenzaron a llegar para un día más de trabajo. Y aquí aparece el detalle que lo cambiaría todo. Un funcionario encargado de imprimir el informe diario de las transacciones SWIFT nota que la impresora simplemente no funciona. Lo intenta de nuevo. Nada. Abre la impresora, revisa el papel, el tóner, reinicia el aparato y aún así, no imprime. Intrigado, decide revisar el informe desde el ordenador. Y en ese instante, surge la primera señal del desastre. En lugar de unas pocas transacciones habituales, había decenas de órdenes de pago saliendo del banco. Todas enviadas durante la madrugada. Todas por montos enormes. Todas dirigidas a cuentas desconocidas. El empleado llama a sus colegas. Los colegas llaman a sus superiores. Y en pocos minutos, todo el banco entra en alerta. Algo está profundamente mal. Al revisar las transacciones una por una, el impacto es inevitable. Cerca de 35 órdenes de pago habían sido enviadas durante la madrugada, sumando casi $1.000 millones. El destino: cuentas bancarias repartidas entre Filipinas y Sri Lanka. El pánico comienza a tomar forma. Los teléfonos no dejan de sonar. La administración del banco intenta contactar de inmediato con la Reserva Federal. Los empleados saben que, si el dinero se libera, será casi imposible recuperarlo.
Se realizan llamadas urgentes. Estados Unidos recibe la alerta. Y entonces comienza a formarse un giro completamente inesperado. De las 35 transacciones enviadas por los hackers, 30 fueron bloqueadas automáticamente por la Reserva Federal. No por sospecha de delito, no por un sistema avanzado de inteligencia artificial, nada de eso. Fueron bloqueadas por un simple error tipográfico. En una de las órdenes enviadas, la palabra Foundation, un término común en este tipo de operaciones, fue escrita incorrectamente, Foundation. Esa falla llamó la atención del sistema de cumplimiento, que automáticamente marcó las transferencias como sospechosas. Ese detalle mínimo, casi ridículo, probablemente salvó cientos de millones de dólares de desaparecer para siempre. Si los hackers no hubieran cometido ese error, casi 1.000 millones se habrían desvanecido sin ningún obstáculo. Pero no todo fue bloqueado. 81 millones de dólares lograron pasar el sistema y llegar a su destino. Y el destino no era casual. Cuentas controladas por operadores de casinos en Filipinas. En cuestión de horas, el dinero comenzó a moverse, convertirse y lavarse a través de juegos, fichas y transacciones prácticamente imposibles de rastrear. El rastro financiero se volvía cada vez más borroso. El Banco Central de Bangladesh, desesperado, contactó a autoridades internacionales. El FBI tomó el caso. Expertos en delitos digitales comenzaron a analizar la operación, y pronto, la historia tomó un nuevo rumbo. Lo que parecía ser un robo aislado se reveló como parte de algo mucho más grande. La investigación señaló a un grupo de hackers extremadamente sofisticado, con motivación política y apoyo estatal. Un grupo ya conocido en el ámbito internacional, el Lazarus Group, frecuentemente asociado al régimen norcoreano. El mismo grupo responsable del ataque devastador contra Sony Pictures en 2014. El mismo relacionado con el ransomware WannaCry, que paralizó hospitales y empresas en 2017. La huella digital del Lazarus estaba por todas partes. En la metodología, en los patrones, en los rastros dejados. Los investigadores descubrieron que el ataque no ocurrió de un día para otro. Había sido preparado con cuidado durante meses. Hackers enviaron correos electrónicos engañosos a empleados. Obtuvieron acceso inicial a ordenadores internos. Instalaron herramientas de vigilancia silenciosa. Estudiaron la rutina del banco. Observaron horarios, procesos, protocolos. Esperaron pacientemente. No querían simplemente entrar. Querían entrar, observar y golpear solo cuando tuvieran absoluta seguridad. Y estuvieron muy cerca. Todo indicaba que el plan funcionaría. Si no hubiera sido por la impresora. Esa misma impresora, que se volvió famosa en el mundo entero, había sido saboteada por los propios hackers. Intentaron evitar que los informes se imprimieran, justamente para que el robo no fuese detectado. Pero el sabotaje falló parcialmente. La falla provocó errores que despertaron sospechas. Y esa falla hizo que el funcionario revisara el informe manualmente. Fue el comienzo del fin del plan. Mientras tanto, los 81 millones que sí fueron desviados comenzaban a desaparecer. Parte terminó en casinos. Parte fue distribuida entre intermediarios. Parte simplemente se esfumó. Hasta hoy, gran parte de ese dinero jamás ha sido recuperado. El ataque provocó una crisis internacional gigantesca. Bancos del mundo entero reforzaron sus sistemas. SWIFT revisó sus protocolos. Gobiernos adoptaron medidas de ciberseguridad más estrictas. El mundo comprendió que el crimen digital ya no era cosa de aficionados, sino de grupos organizados capaces de operar como verdaderos ejércitos. El caso del Banco de Bangladesh es más que un delito. Es una advertencia. Una demostración de que el mundo financiero global está expuesto a amenazas capaces de cruzar fronteras sin mostrar un rostro. Y aunque se han identificado sospechosos, presentado acusaciones y seguido parte del dinero, la verdad es que la mayor parte del caso sigue sin resolverse. Los principales operadores nunca fueron capturados. Ningún gobierno asumió responsabilidad. Y las vulnerabilidades siguen existiendo. Casi una década después, el episodio sigue siendo recordado como uno de los mayores éxitos y a la vez uno de los mayores fracasos de la historia de la ciberseguridad.
Éxito para los criminales que lograron escapar con millones. Fracaso para un sistema global que estuvo a punto de perder 1.000 millones sin darse cuenta. En el fondo, queda una pregunta inquietante. Si esto fue posible en 2016, ¿qué no será posible hoy? El cibercrimen no duerme, no descansa, y muchas veces está mucho más cerca de lo que imaginamos. Gracias por acompañarme en esta historia increíble. Si te gustó este video, no olvides dejar un like y suscribirte al canal para más contenido como este. Nos vemos en el próximo episodio.